Muy bien, entonces muy bienvenidos todos, que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse en este tiempo. Vamos a tener un buen tiempo para hablar acerca del desafío de los jóvenes hoy en día y las TIC, lo que es las tecnologías y comunicaciones y cómo podemos abordar este tema también. Nos va a estar acompañando el hermano Julio Villamizar. Él va a tener una parte introductoria. En estos primeros 15-20 minutos él nos va a compartir algunos aspectos introductorios y luego la idea es poder abrir el espacio para que si hay preguntas, si hay quizás aportes en cuanto al tema, pues tengan plena libertad de poder realizar. Las preguntas se pueden hacer por este medio para los que están a través de la plataforma Zoom. También vamos a estar pendientes a través de los comentarios que se puedan generar en YouTube. Entonces, hermano Julio, muy bienvenido, que el Señor le bendiga y bien pueda, hermano. Quisiera iniciar con dos pensamientos antes de ir desarrollando el tema, pues el tema es muy grande y el tiempo es muy corto, entonces simplemente es como sembrar algunas sugerencias, algunas ideas. Primero, la juventud es el tesoro de la iglesia y el valor inestimable se conserva mediante el desarrollo espiritual del joven cristiano. Y estamos viviendo en una época donde el ministerio con los jóvenes de nuestra iglesia tiene que ser prioridad. Ganarlos para el Señor no es fácil y retenerlos es difícil. Hace días, el hermano Roland por esta zona hizo una encuesta acerca de las actividades que teníamos cada asamblea antes de la cuarentena y después de la cuarentena. Y es interesante notar que antes de la cuarentena, de 17 asambleas que contestaron este censo, 14 tenían un ministerio juvenil. Es decir, más o menos el 82% de las asambleas cuentan con un ministerio juvenil. Lamentablemente 3 no lo tienen actualmente por diferentes causas. Pero lo sorprendente es que después de la cuarentena, cuando se preguntó que si después de la cuarentena se seguían los servicios de las iglesias, cuando miramos el de la reunión de jóvenes, nos damos cuenta que antes de subir bajó. De 14 asambleas que tenían un ministerio juvenil que estaba involucrado para ayudar a los jóvenes, solamente 10 asambleas actualmente están con un ministerio juvenil. Eso quiere decir que 4 asambleas menos hoy en día tienen ese ministerio juvenil, para un total de un 52% que tienen un ministerio juvenil y un 41% que no tienen en este momento un ministerio de jóvenes en las asambleas. Entonces, esto nos hace pensar realmente que es un área muy importante, pero también a veces muy descuidada en la vida de los jóvenes, como siendo ellos realmente un factor también principal dentro de nuestras asambleas. Quiero compartir un versículo que está en Hechos, capítulo 13, versículo 36. Dice que David, habiendo servido a Dios en su propia generación, según la voluntad de Dios, él durmió. Y nos dice que David, siendo muy joven, sirvió a Dios en el momento que le tocó en su propia generación. Él sirvió a Dios con lo que tenía, ¿cierto? Con una honda mató un gigante, con un arpa tocó y compuso muchos salmos, de los cuales tenemos un gran himnario para alabar y adorar al Señor. Y seguramente también con su ingenio ayudaba a la construcción del templo y todas estas cosas. Entonces vemos que David, con lo que tenía en su tiempo, sirvió a Dios en su propia generación. Y esto es un llamado también para nosotros y para nuestros jóvenes, para que también puedan servir a Dios en la generación en la cual nosotros estamos. Esta generación en la cual nosotros estamos realmente involucra el mundo digital. Hace una generación esto no existía, pero ahora se ha convertido en un factor fundamental e importante en la vida de la sociedad. Y los jóvenes realmente son un punto clave en este factor. Pero antes de seguir a este tema, quisiera que hiciéramos como un pequeño resumen y comprendiéramos un poco acerca del estado actual de la juventud. Por ejemplo, 300 millones de jóvenes en América Latina viven sin Cristo. 75% de los jóvenes utilizan sus sentimientos para tomar decisiones. El 20% usan sus creencias
y solamente el 5% utilizan sus convicciones. Esto nos hace ver un problema realmente en la vida de la juventud, porque realmente no tienen buenos referentes para tomar decisiones importantes. De ahí es donde vemos una gran escala de suicidios y todas estas cosas en la vida de los jóvenes, porque sabemos en dónde la mayoría están tomando sus decisiones. Muy poco, el número muy bajo de los jóvenes que realmente utilizan sus creencias o sus convicciones para tomar buenas decisiones en su vida. La cultura posmodernista es una cultura anticristiana. Lo que hoy en día estamos viviendo y lo que los jóvenes tienen que vivir en ese choque cultural es una cultura antidios realmente. Es muy difícil, es muy complicado también para el tiempo que ellos viven. Pero debemos entender que los jóvenes tienen un gran potencial. También debemos entender que ellos están enfrentando grandes problemas y también debemos entender que Dios sigue usando jóvenes también en este tiempo como lo ha hecho siempre para cumplir sus planes y sus propósitos. Una de las principales áreas en donde como líderes o como personas involucradas en la vida de los jóvenes tenemos que participar muchas veces en consejería y temas muy importantes que nos hacen pensar. Por ejemplo, en América Latina, cada 30 minutos, 58 chicos cometen un suicidio, 114 huyen de la casa, 44 tendrán abortos, 685 usarán drogas y 188 entrarán usando alcohol. Entonces nos podemos empezar a ver realmente una gran panorámica global de las circunstancias actuales que nuestros jóvenes también están viviendo en este tiempo. Los jóvenes también en ese tiempo están en pleno desarrollo de su identidad, a los cuales la parte emocional todavía no se ha formado y según los neurólogos es la última parte que se forma en la vida del ser humano, ¿cierto? Nuestra parte de las emociones. Por eso la vida de los jóvenes están a veces abajo, a veces están arriba, es muy cambiante en su parte emocional, pues todavía está en proceso y decisiones importantes en este tiempo, como una pareja o una vida matrimonial o todas estas cosas no están listos para una situación de estas. Aún sus emociones todavía están muy, muy inmaduras. Los jóvenes también están en pleno desarrollo de sus relaciones, ¿cierto? Han salido del hogar y están empezando a conocer, pueden relacionarse también con otras personas y están en la etapa de tomar decisiones claves y muy importantes que no solamente impactan el momento presente, sino la vida futura también de ellos. Pero algo muy importante también es que los jóvenes están en la etapa de tomar decisiones tocante a su relación con Dios. Y el 80% de las personas aceptan a Cristo antes de los 18 años de edad. Los que crecimos en ambientes cristianos desde pequeños, sabemos que esto fue así. Mi vida, tomé mi decisión a los 7 años, pero en mis planes de bautismo y todas estas cosas, me acuerdo que fueron a los 16 años, ¿cierto? Buscando un compromiso con el Señor. Esto es para tener como una pequeña idea acerca de la situación cultural que viven nuestros jóvenes. También nosotros, los que vivimos en otra brecha generacional, debemos entender que hay una diferencia generacional y cultural entre los jóvenes de hoy y lo que éramos nosotros hace un tiempo atrás. Inclusive la forma como ellos definen muchas cosas en la vida es muy diferente a como nosotros las vemos y las definimos. El lenguaje que ellos utilizan es totalmente diferente. Lamentablemente en ese tiempo vemos que la inmoralidad en la vida de los jóvenes es un estilo alternativo de vida. Por eso vemos que una de las causas que el enemigo ha atacado fuertemente en este tiempo ha sido la vida sexual de los mismos jóvenes, ¿cierto? Haciéndoles perder la identidad, haciéndoles perder el género y todas estas conductas que hoy en día están enfrentando también nuestros jóvenes. Entonces, hoy en día la inmoralidad se ve como un estilo alternativo de vida, muy diferente como lo vivíamos nosotros un tiempo atrás. Lo bueno y lo malo para ellos tiene que ser lo que funcione, está bien. ¿Sí? No hay como un objetivo claro, cosas objetivas claras en su vida, sino si eso funciona, está bien y listo. Y la verdad no es objetiva tampoco, sino está en las diferencias de opinión. Entonces, en esas diferencias generacionales que vivimos, tenemos que aprender a entender el lenguaje que ellos viven para poder enseñar los principios bíblicos, enseñar la palabra de Dios. Es un lenguaje totalmente diferente los que ellos utilizan. Inclusive la palabra tolerancia para ellos es diferente.
Para nosotros tolerar nuestra brecha generacional tenía que ver con aguantar, con soportar, pero para ello la palabra tolerancia tiene una nueva definición, tiene que ver con valor, con creencia, con estilo de vida, son iguales. Mi responsabilidad no solamente es escucharles o aguantarles, sino aceptarles, alabarles. Entonces, ellos tienen definiciones totalmente diferentes en la vida. Es por eso que los jóvenes de hoy en día enfrentan grandes desafíos importantes, a los cuales nosotros como líderes o como personas que estamos involucrados en un proceso juvenil, tenemos que aprender a entrar en su mundo y a conocer realmente cómo viven. Más retos, la verdad, ¿cierto? La verdad tiene una manera de verla diferente de ellos. Para nosotros hace tiempo estaba en probar y enseñarla, pero para ellos está en un relativismo moral. Si funciona, está bien, hazlo. Si tú lo decides, me parece correcto, ¿cierto? Para ellos muchas veces la verdad absoluta no existe. Y hoy más que nunca debemos ayudar a los chicos a tomar decisiones basadas realmente en fundamentos sólidos, realmente en su vida. Para aquellos que están llamados a un ministerio juvenil en este tiempo, es muy importante pensar cómo lo podríamos hacer. En la charla de ayer había una pregunta que salía al aire que decía que había como cierta apatía muchas veces de los varones en tomar responsabilidades dentro de la misma asamblea y que se veía un gran número, un gran porcentaje de hombres que pudieran estar tomando pues alguna responsabilidad como hermanos, como varones, pero que no se veía. Y tal vez una respuesta a esa situación en este tiempo de cómo entrar a un ministerio juvenil, yo pienso que tendríamos que verlo en 4 fases, ¿cierto? La primera fase es yo lo hago, tú observas. La segunda fase estaría en tú lo haces y yo lo hago. La tercera fase estaría tú lo haces y yo observo. Y la cuarta fase, tú lo haces y yo hago otra cosa, ¿sí? En otras palabras, lo que dice la Biblia, lo que has oído, esto enseña también a otras personas que sean idóneas para hacer este trabajo. Hoy en día, si entramos a un ministerio juvenil, en mi caso, si entrara a ayudar a un ministerio juvenil, tendría que relacionarme realmente con un joven de esta generación, primero para entrenarlo, para ayudarle, pero también para yo conocer la manera como piensan ellos en este tiempo y cómo lo harían. Pero pienso que hay un proceso de discipulado muy importante para enseñar realmente a nuestros jóvenes a crecer y a conocer como este aspecto. Y es que el problema de hoy en día es que debemos llevar a nuestros jóvenes, llevarlos de ser espectadores a ser participantes. Y muchas veces los modelos que tenemos dentro de nuestra congregación en cuanto a la enseñanza de nuestros jóvenes son modelos de espectadores, pero poco de participación. Cuando nuestros jóvenes no se involucran, no participan, realmente pierden el interés. Es importante aprender a involucrar a nuestros jóvenes en diferentes actividades que generen ellos compromiso, generen ellos relación. Muchos de los que están viendo hoy en día esta enseñanza son jóvenes y me gusta porque sé que de alguna manera están involucrados en la vida juvenil y tienen ese proyecto de ayudar a los jóvenes. Pero ¿cuándo iniciaron ustedes realmente este trabajo para el Señor o cuándo se involucraron en el ministerio juvenil? Cuando pasaron de ser espectadores a involucrarse en algo. Y empezaron a involucrarse y de esa manera les generó compromisos y responsabilidades. Y muchas veces nuestros jóvenes están ahí como espectadores simplemente y pasa el tiempo siendo espectadores y no pasa absolutamente nada. Tenemos que llegar a nuestros jóvenes realmente a un aspecto de crecimiento relacional para que se vuelvan participativos y de esta manera se involucren también en la vida de la iglesia. Por eso el desafío en cuanto a los que estamos involucrados en el área juvenil es empezar a involucrar a nuestros jóvenes de espectadores a participar un poco más en la vida del ministerio juvenil y de otros enfoques que podemos tener mucho más grandes. Es decir, podemos tener un enfoque misionero, podemos tener un enfoque de apadrinar, de ayudar a alguna fundación donde ellos involucren su vida y puedan realmente estar involucrados en un trabajo ministerial. Rápidamente, solamente quería tocar algunos puntos porque el tiempo es muy corto. Es bueno tener un panorama juvenil, ¿sí? Y aquí rápidamente les presento un panorama a los líderes de jóvenes. Aquí vemos un tren, unos rieles, unas montañitas, una casa. Vemos aquí
vemos números y letras, ¿sí? Y los rieles en este momento representan hacia dónde vamos a avanzar, hacia dónde va la locomotora. Y antes de iniciar ese proceso en la vida de los jóvenes, debo preguntarme por qué lo estoy haciendo y con quién o quiénes ministramos. Es decir, a quiénes estamos enseñando. Eso es muy importante para dar rienda hacia suelta esta máquina, ¿cierto? Para que llegue a un objetivo. También representamos la pregunta, ¿qué enseñamos y qué podemos lograr realmente con nuestros chicos? La pregunta D representa cómo voy a enseñar y cómo voy a alcanzar realmente las metas. Todo eso está en los rieles, es decir, habla de dirección, habla hacia dónde podemos ir realmente con ellos. También nos representa la pregunta, ¿cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer? En 5 años, ¿usted cómo ve a ese joven? Es decir, usted se ha sentado y ha hecho una hoja de vida de su joven y cómo lo vería en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 años realmente. Es decir, ¿qué proyecto tiene, qué desafío tiene usted realmente con sus jóvenes? ¿Hacia dónde se ve realmente? Esto es muy importante porque nosotros somos discipuladores y a eso nos llamó el Señor, ¿cierto? Y de hacer discípulos. No solamente estamos para enseñar algo académico, algo teológico, sino que tenemos que involucrarnos en la vida de nuestros jóvenes a una manera de discipulado, es decir, de enseñarles y empezar a ver en ellos realmente sus capacidades, sus dones, la manera como se pueden involucrar en el ministerio. Entonces, hay un gran trabajo y hay un gran desafío realmente en la iglesia para los jóvenes hoy en día, de lo cual la tarea está ahí y nosotros tenemos que empezar a ver cómo nos involucramos rápidamente. Tenemos que tener una visión, una misión. Las relaciones en la vida juvenil son muy importantes, conocer su cultura, el contexto donde se mueven los jóvenes es muy importante, hacer una evaluación, pero sobre todo también contar con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo para llevar a cabo un ministerio juvenil y una proyección de la juventud, ¿cierto? Para que sirvan al Señor Jesucristo, para que honren al Señor Jesucristo, para que vivan al Señor Jesús. Y el segundo punto, ya unos minuticos para ir terminando y entrar al conversatorio, tiene que ver con la parte tecnológica, ¿cierto? Y esa parte tecnológica hoy en día es muy importante y es donde los jóvenes también pueden involucrarse y pueden ayudarnos mucho más, pues ellos nacieron en esta era digital, ¿sí? En el lazo de menos de 3 décadas hemos redefinido la forma en que los seres humanos se comunican, se entretienen, informan, investigan y crean y se conectan. Y lo que sabemos ahora es solo un indicio de lo que realmente está por venir. Y una de las cosas que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, en la conferencia, es una conferencia virtual, es decir, una forma de comunicarnos de una manera diferente. No pudimos hacerla presencial, pero estamos aprovechando el tiempo en estos momentos. Vemos que la tecnología es una forma ya social de vida en la cual podemos comunicarnos y los jóvenes lo hacen muy bien en este aspecto. Sí, la comunicación real está sucediendo en el mundo digital, en la web, en el teléfono inteligente, en la información que se comparte y todas esas cosas a través de los diferentes medios, las conversaciones, todas esas cosas se está convirtiendo en un papel muy importante en nuestra era tecnológica. Lógicamente, hay peligros, ¿cierto? Dentro de este proceso, dentro de este mundo digital y bueno, no tenemos el tiempo para hablar de todos esos peligros, pero el gran peligro es que la tecnología está secuestrando nuestra atención y todo lo que está hecho dentro de la tecnología es para descuidarnos realmente. Nuestro cerebro necesita 8 minutos para ser creativo y la tecnología es algo que realmente nos despista y no permite que realmente podamos generar ese recurso de ser creativos y de formar cosas nuevas porque siempre nos distrae. Debemos ser conscientes de los peligros y las seducciones del mundo digital, sabiendo que una tecnología se puede utilizar para bien o para mal, pero tenemos que ser conscientes de los grandes peligros que causa la tecnología. Aquí hay una pequeña encuesta, no es latinoamericana, es española. Me vuelvo un poquito. En esta encuesta dice cómo los jóvenes comparten el mayor tiempo en su aspecto digital. Y la mayor parte pasan en su casa, ¿cierto? El 52.9% pasan realmente dentro de su casa y en otros lugares están aquí donde viven su vida digital.
la casa es uno de los recursos donde los jóvenes más pasan tiempo y donde más comunicación tiene. Se estima que un joven no debe pasar más de 2 horas realmente en las tecnologías, pero hoy en día hasta 11 horas realmente una persona puede pasar con artefactos tecnológicos de diferente índole. Pero si nosotros miramos esta gran alternativa, nos damos cuenta que tenemos un gran campo de acción también para trabajar con los jóvenes. Pues dentro del hogar hay un gran campo donde nosotros pudiéramos trabajar de una manera tecnológica también con ellos, involucrándolos a un desarrollo espiritual. Es imperativo el evangelio en la era digital en la cual nosotros estamos viviendo. La iglesia nos ha asignado la tarea, o el Señor, mejor dicho, nos dice de ir y llevar este evangelio a todo el mundo, ¿cierto? El mensaje de Cristo, de hacer discípulos a todas las naciones. Y tenemos que cumplir esta gran comisión. Y una forma es que más de 5,9 millones de usuarios están utilizando el Internet. Entonces, hay una gran cantidad del mundo que está realmente involucrado en la vida tecnológica. Y como cristianos tenemos que aprender y enseñar cómo podemos utilizar estos medios tecnológicos que puedan realmente convertirse en gran ayuda para nuestros jóvenes. En otras partes podríamos pensar que debemos pensar en convertirnos en misioneros también digitales, por así decirlo, ¿sí? Donde podamos llevar la palabra del Señor a todo un gran sector que quiere escuchar. Hoy en día las grandes empresas utilizan lo que llaman cookies, donde damos permiso para que nuestra información realmente pueda ser compartida y esparcida a través de cualquier medio en Internet, y de esta manera nos puedan llegar promociones, nos puedan llegar cosas, bueno, un sinfín de cosas, de compartir la información. Si el mundo puede utilizar la mente para todas estas cosas, ¿por qué nosotros los creyentes no podemos utilizar también nuestra mente para sembrar la palabra de Dios y compartirla y llevarla a través del mundo digital a muchas partes donde nosotros ni siquiera pensaríamos dónde podría llegar? Entonces, conclusiones: no podamos quedarnos ajenos al nuevo mover del mundo, pero tampoco podemos sumergirnos, ¿cierto? Todos los que nacieron después del año 1979, cuando ya de alguna manera existía la tecnología digital, debemos potenciar el talento que tienen ellos en la era de Facebook, de Twitter, de Instagram, de WhatsApp, de YouTube, de Snap, de smartphone. Bueno, todos esos equipos tecnológicos donde podemos entrar para evangelizar realmente y alcanzar las personas para Cristo, y de esta manera también cumplir con la gran comisión. Algo para pensar, para ir terminando. En Romanos capítulo 15, versículo 19 dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores y hasta el Ilírico, todo lo he llenado el evangelio de Cristo, decía el apóstol Pablo. Tal vez leemos estos versículos y no entendemos la gran dimensión de los lugares geográficos que describió el apóstol Pablo. Pero realmente Pablo dice que inició aquí en Jerusalén y por todos los alrededores. Dice que sembró la palabra ¿de qué? De Dios hasta el Ilírico. Se cree que el Ilírico es un punto que está cerca a Yugoslavia. Entonces, Pablo no solamente inició en el Asia compartiendo el evangelio, sino que realmente llenó también Europa y todo el mundo conocido del evangelio del Señor Jesucristo. Este trabajo Pablo lo hizo en un periodo de 30 años más o menos, es decir, lo que duró su ministerio. Y Pablo pudo decir que desde que comenzó su ministerio allí en Jerusalén, llevó el evangelio a todo el mundo conocido y no tenía toda la capacidad tecnológica que nosotros tenemos. Era mucho más difícil, más complicado la comunicación, y tenía que hacerse por medios donde se demoraba mucho. Entonces, hoy estamos realmente a un alcance donde podemos llevar el evangelio de una manera mucho más grande, mucho más amplia, y podemos mostrar al Señor Jesucristo. Tal vez este tiempo nos está enseñando que tenemos que salir de las 4 paredes que estábamos y mirar cómo podemos llevar nuestra visión de trabajo a una manera mucho más grande, más global, y de esta manera poder alcanzar muchas personas para el Señor Jesucristo. Por eso la palabra es muy grande, es desafío. ¿Sabes? Ahí está realmente nuestro compromiso. El desafío tan grande que nosotros tenemos hoy en día en cuanto a nuestros jóvenes, para llevarlos a Cristo, para enseñarles y discipularlos para que puedan servir al Señor, pero también de cómo debemos proyectarnos para llevar la palabra de Dios a todas las personas. Muy bien, hermanos, entonces esto es como parte de lo que quería exponer para presentar entonces el tema en esta tarde y empezar el conversatorio con ustedes. Muy bien, hermano Julio, muchas gracias. Una vez más damos la bienvenida a todos los que no hemos podido saludar.
Y la idea es poder conversar un poco, generar algunas preguntas que nos puedan ser útiles en cuanto al tema. Veo un poco las personas que están participando en esta plataforma de Zoom y veo que se compone tanto de una generación de jóvenes como de una generación ya no tan joven. Entonces, me gustaría mucho, hermano Julio, o los hermanos que puedan dar un aporte en cuanto a las preguntas que se generen, si podemos abarcar las dos áreas. ¿Cómo ayudar a los padres que hoy están aquí interesados en saber cómo manejar estos desafíos para los jóvenes, pero también que abarquemos la otra área de cómo los jóvenes pueden trabajarle a estos desafíos que se presentan? La idea, hermanos, es si usted tiene alguna pregunta, pues lo puede hacer a través del chat aquí en la plataforma de Zoom. También las puede hacer a través del chat en la presentación que hay en vivo en YouTube. Quisiera iniciar con una pregunta, hermano Julio. ¿Cómo podemos motivar a los jóvenes para que tomen esa iniciativa de servicio? Y asimismo, ¿cómo motivarlos para que puedan utilizar de una buena forma las tecnologías para el servicio al Señor? O sea, ¿cómo motivarlos a servir, pero también hasta qué punto es sano utilizar las tecnologías para el servicio del Señor? Pienso que el modelo que debemos seguir hoy en día, o el que estamos siguiendo, debe tener un cambio en ese proceso. Tenemos un modelo pedagógico de enseñanza donde ya les decía que nuestros jóvenes se han convertido en espectadores, donde van a la iglesia, reciben algo de la palabra del Señor, pero no están yendo un poco más allá, ¿sí? No los estamos involucrando realmente a que busquemos respuestas en la vida espiritual de ellos. A veces vale la palabra, entre comillas, decir que como líderes, estoy generalizando, no estoy juzgando a nadie, pero a veces como líderes nos falta implementar un programa más personal de discipulado. Es decir, no se trata de mí, realmente se trata de ellos. Y la forma como líder espiritual es buscar cómo puedo ayudarle a que este joven tenga compromisos más serios cada vez con el Señor. Y una forma realmente es haciéndome amigo de él y empezando a caminar con él, ¿cierto? A involucrarlo en la vida, en las cosas del Señor. Pienso que este método ha sido un éxito desde el comienzo, es decir, muchos de nosotros iniciamos involucrarnos en la obra, fue cuando nos involucramos con un hermano que ya llevaba tiempo trabajando y empezábamos trabajando con él. De esa manera empezamos a tener un aspecto mejor de la obra del Señor y de esa manera empezamos a sentir una carga y nos llevó a comprometernos más con el Señor. Entonces pienso que a veces nuestros jóvenes solamente son espectadores, mas no están involucrados realmente en las cosas ministerialmente, es decir, involucrarlos en el servicio. Nos da miedo como ponerlo a hacer cosas a ellos. Entonces hay que empezar a mirar qué pueden hacer, cuáles son sus dones y ayudarlos a que se desarrollen desde ya. Esto es importante. Y la parte tecnológica, pues, es algo que muchos aún todavía tienen miedo y tienen temores. Y más porque sabemos que tiene muchos riesgos y hay muchos peligros donde nuestros jóvenes no los pueden medir ellos todavía no tienen la capacidad, ¿cierto?, de medir. Leía un informe que decía que los jóvenes hoy en día no pueden, los que llaman los milenios, ellos no distinguen entre una noticia falsa y algo verdadero muchas veces, ¿sí? Entonces, es la inmadurez que todavía existe en la vida de ellos y pienso que para eso ellos necesitan acompañamiento, ¿sí? Necesitan que estén acompañados, dirigidos por personas que ya tengan algo de conocimiento y les pueda encauzar para un buen manejo y de esa manera mirar que utilizando bien la tecnología puede ser de gran provecho. Muchas gracias. No sé si hay algún hermano que quisiera aportar algo adicional o si se genera alguna pregunta en cuanto al tema que estamos abarcando, el desafío para los jóvenes hoy en día y la relación con las tecnologías que se manejan hoy normalmente.
Julio, sí tengo una pregunta. ¿Cuáles son las necesidades principales de los jóvenes actualmente y cómo podríamos usar esas necesidades para el evangelismo entre jóvenes? ¿Y quiénes serían los adecuados? ¿Los mismos jóvenes para evangelizar a los jóvenes o nosotros todavía podemos hacer ese trabajo? Pues la gran necesidad que tienen los jóvenes hoy en día sigue siendo relacional, ¿sí? Ellos necesitan de relaciones, necesitan de compañerismo, necesitan de amistad. Y es una tarea que ellos pueden hacer, pero no solos. Es decir, yo pienso que necesitan también de nuestro acompañamiento, así como lo hizo Eliseo con los jóvenes, ¿cierto? Cuando quisieron construir una casa más grande. Él estaba ahí, ellos estaban trabajando, pero él les estaba apoyando, ¿sí? Cuando se perdió el hacha, vino a entrar Eliseo con su sabiduría. Es decir, no es para dejarlos solos en una tarea tan grande, porque ellos todavía requieren de la experiencia y el valor agregado de los otros hermanos que ya tienen en su caminar con el Señor. Pero tampoco es para que sean espectadores, es para que ayudarlos a que ellos hagan el trabajo y nosotros vamos acompañando realmente este proceso. Entonces, pienso que la parte más importante que ellos tienen ahorita es de relacionarse. Necesitamos crear relaciones entre ellos que sean sólidas, que tengan fundamentos bíblicos, que les ayude a crecer como hermanos en Cristo y que de esa manera se proyecten también a las necesidades de otros amigos que ellos tienen en su entorno, de cómo podemos ayudarlos a alcanzar para el Señor. Cuando somos jóvenes y tenemos una buena amistad entre nosotros que nos ayuda en la vida espiritual, eso es un fundamento sólido para nuestra formación. Entonces nos ayuda a salir adelante, porque si un joven cae, un joven se desanima, están nosotros para ayudarle. Pero ellos también en el entorno que se mueven tienen amigos, tienen amistades que no son cristianas, que nos pueden ayudar para buscar cómo podemos alcanzar a esos amigos para Cristo. Pero si hay un buen grupo sólido en amistad y fundamentado bíblicamente, pienso que es muy importante en una asamblea un grupo de jóvenes así. Son de gran ayuda y de gran bendición y podemos ampliar nuestro esquema de trabajo. Hermano John Edward, buenas tardes. Aló, ¿me escuchan? Buenas tardes, hermano. Bien pueda, hermano Germán, se le escucha bien. Sí. Hermano, yo creo que también, pues, muy bueno lo que dice Julio, y es cierto. Pero yo creo que también que una gran necesidad de los jóvenes es que seamos amigos de ellos. Preocuparnos por crear alrededor de ellos una amistad. ¿Por qué? Porque cuando hay una amistad y hay necesidad de ayudar, de aconsejar, de exhortar, ya se ha recorrido un camino. A veces queremos llegar de entrada a los jóvenes por ciertas circunstancias y encontramos una barrera, pero es que no hemos construido amistad. Yo noto que cuando hay amistad, hay apertura, hay oportunidad de dialogar y de ayudarles en sus problemas. Entonces, aquí yo veo en la plataforma varios hermanos, bueno, como cercanos a mi edad, como el hermano Carlos y otros hermanos. No, el hermano Carlos dice que no, bueno, él es más jovencito. Él sí es de la época del 79 para acá. Pero, hermanos, es eso, es como andar con ellos y es como compartir con ellos de tal manera que se fomente esa amistad para que cuando haya la oportunidad de servir al Señor o de ayudarles en algo, ya haya un camino recorrido. Porque si no es muy difícil, porque el joven de por sí es muy cerrado, él no comparte sus cosas con cualquiera. Entonces yo invito a los hermanos mayores, a excepción del hermano Carlos, que él es más jovencito, a que nos acerquemos más a los jóvenes. Yo sé que el hermano lo hace es por broma, pero él también ama a los jóvenes, por eso está aquí involucrado en esta plataforma. Entonces, hermanos, para que nos acerquemos más a ellos,
para que, ¿qué hacía el apóstol Pablo? ¿Cómo consideraba él a sus discípulos jóvenes? Los llama hijos. Y yo estoy seguro que ellos también lo consideraban a él como un padre. Y hay muchos jóvenes huérfanos de padres, aunque los tengan vivos, pero huérfanos porque no hay relación con ellos, porque no hay amistad con los padres. Y qué bueno que nosotros, como hermanos, podamos, en cierta manera, llenar ese vacío. Eso nos da una apertura para todo lo demás. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Germán. Tenemos otra pregunta en la plataforma de YouTube. Dice, un joven no le gusta integrarse con los otros jóvenes, ni con los líderes. ¿Qué hacer con él? ¿Cómo trabajar con estos jóvenes que son un poco difíciles para relacionarse? Pienso que la respuesta está en lo que decía el hermano Germán, ¿cierto? Muchos de esos jóvenes que tienen dificultad para relacionarse, algunos de ellos tienen problemas y muchas de estas cosas les han generado como barreras, y algunos pues también en su carácter o en su manera de ser les ha costado trabajo como tener relaciones, de acercarse, de ser amigos, tienen bloqueos. Y yo pienso que una manera es acercarnos a ellos y aprender a ser amigos, ¿sí? Salir con ellos, hablar, mostrarse uno amigo. Cuando uno puede mostrarse amigo de ese joven, uno puede empezar a conocer mucho más de esa persona, ¿sí? De lejos no es fácil juzgarla, pero cuando nos acercamos a la persona y podemos compartir con él, podemos entender muchas veces lo que está pasando y lo que está sucediendo. O no sabemos, de pronto en su pasado haya tenido una situación pues lamentable, ¿cierto? Que ha hecho que su personalidad sea así. Pero pienso que la manera de acercarnos y ser amigos, la clave está en la parte de ser relacionales, puede ayudar mucho en un proceso inclusive de consejería a ese joven que de alguna manera se ha exhibido o se exhibe de relacionarse. Él quiere hacerlo, ¿sí? Él quiere hacerlo y desea hacerlo, pero no tiene las herramientas o la forma de hacerlo. Y una manera es encontrar un amigo que le pueda ayudar, y pienso que ahí donde nosotros podemos entrar en ese proceso para ayudar a esos jóvenes que tienen esa clase de problemas y que son varios, ¿cierto? En cualquier círculo de jóvenes encontramos jóvenes de esta manera, pero no es entrar a indagarlos de una vez. El primer paso es mostrarse amigo, es decir, salir, mostrarse amigo, que esa confianza se va generando y se va dando, y podemos llegar, inclusive, él puede llegar a hablar con nosotros y de una manera podemos llegar a ayudarlo. Pero son jóvenes que necesitan una ayuda y un trabajo especial del hermano que quiere discipular o que quiere ayudar a esa clase de jóvenes. Hermano John Edward, conocemos un texto que habla sobre la amistad, que es Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. A veces tenemos temor de que los jóvenes no quieran ser nuestros amigos, pero no es así, hermanos, es como los abordamos, ¿sí? Debemos de dejar a un lado el temor nosotros mismos, los mayores, y tiene que ver con cosas tan sencillas como invitarlos a tomar un café a la casa, ofrecerles un almuercito y charlar con ellos. Solos, hermanos, sin estarles preguntando, empiezan a soltar cosas en las cuales se les puede ayudar. Pero si vamos a esperar que un día después de la reunión de jóvenes, venga, que yo quiero hablar con usted, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Usted por qué se aleja? Hermano, peor, más rápido se va. Pero es un proceso, la amistad no es, bueno, voy a utilizar un término, por generación espontánea. La amistad se construye día a día.
De tal manera que, como lo que estoy diciendo, una invitación a la casa informal, ahí relajaditos, ahí alrededor de la mesa o en la sala, charlando, ¿sí? Vamos conociéndolos. Una llamadita el día que no lo vimos en la reunión, muchacho, ¿qué pasó? ¿No? ¿Dónde estaba? Sí, o bueno, lo que podamos charlar con él. Otra cosa importante es que no entremos donde no nos han llamado. Esto es semejante, hermanos, la amistad es semejante como cuando uno llega a una casa. A veces, por ejemplo, mi casa acá en la parte de afuera tiene una reja, una verja, ¿sí? Y hay gente que no llega sino hasta ahí, porque es que vienen ofreciendo algo, vienen pidiendo algo, ¿sí? Entonces hasta ahí llegan. Pero hay otros a los que le abrimos y llegan a la puerta de la casa. Pero hay otros que los invitamos a seguir y que se sienten en la mesa, en la sala, y a otros les mostramos toda la casa. ¿Por qué? Porque hay diferentes niveles de amistad o de conocimiento de una persona. Y así es la amistad, hermano, se va forjando poco a poco a medida que vamos pasando tiempo juntos. Cuando los jóvenes se dan cuenta que estamos interesados en ellos, hermanos, puede ser que al principio haya resistencia porque están a la expectativa que va a pasar. Pero cuando ya ellos se dan cuenta que en realidad hay un interés genuino, ellos abren su corazón, comparten, y ahí es donde podemos entrar a ayudarlos. Mientras eso pasa, debemos orar, que poco a poco Él va dando apertura y va dando oportunidad para ayudarle en las diferentes circunstancias en que se encuentra. Es muy raro que un joven de primerazo vaya de una vez a abrir su corazón y compartir sus sentimientos. Muchas gracias, hermano Germán. Es un muy buen consejo para padres, para líderes de jóvenes, y pienso también como en el aspecto de los jóvenes, la importancia de abrirse y no tener temor. Muchas ocasiones encontramos que jóvenes a veces no responden o no abren esa puerta porque creen que los van a regañar, los van a juzgar, les van a criticar, pero realmente es un llamado a los jóvenes que también nosotros podamos entender que cuando un líder, un padre, un adulto se preocupa por nuestra condición espiritual, nuestra vida, pues no lo está haciendo con esa intención de aplastarnos o de regañarnos en todo momento, sino que obviamente siempre tiene un bien para nosotros. No sé si el hermano Carlos Zuluaga va a mencionar algo, entonces si lo va a hacer, bien puede, hermano, y luego tengo otra pregunta que me hace un joven. Pues referente a la pregunta también que compartían ahora, e inclusive a la anterior que hacía Roland, en verdad yo creo que hay muchas necesidades entre los jóvenes y precisamente una tiene que ver con la otra, ¿cierto? Porque una de las necesidades es que los jóvenes están buscando que les escuchen y es importante precisamente no subestimarlos. Una de las cosas que muchas veces afecta a los jóvenes es la falta de confianza, la falta de seguridad, ¿cierto? Porque precisamente se está en un proceso de maduración, está en un proceso de crecimiento, hacen parte todavía de un proceso de desarrollo, de madurez. Y entonces lo importante también es no subestimarlos, así como dice el mismo Pablo le recomienda a Timoteo cuando le dice, cierto, que ninguno tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Pero le hace la observación de que hay que ser ejemplo, hay que ser ejemplo, ¿cierto? Bueno, muchas gracias, hermano. Pues no, que estaba compartiendo de que con las dos preguntas anteriores, viendo las necesidades de los jóvenes, que es importante no subestimarlos, ¿cierto? Antes, digamos, motivarles la autoestima, ya que es una de las cosas que a veces afecta a los jóvenes en este proceso de desarrollo, de madurez, de crecimiento, no solamente físico, sino también espiritual, ¿cierto? Ya hablando de la congregación, hablando de la iglesia. Y viendo que, como por ejemplo recomienda Pablo a Timoteo, precisamente, ¿cierto? Que no se le tenga en poco su juventud, sino antes ser ejemplo. Pero eso requiere, lógicamente, un compromiso, una responsabilidad de que las acciones que se tomen, el servicio que se tome para el Señor, tiene que ser con una responsabilidad de saber que hay otros que también lo están recibiendo, de que hay otros que no solamente están viendo lo que los hermanos hacen, ¿cierto? Predican, sino, digamos, su mismo testimonio, su mismo ejemplo, ¿cierto? Lo que realmente más puede llegar a convencer.
Y en los jóvenes, pues precisamente puede llegar a pasar esto, pueden adoptar estas situaciones en las cuales la juventud, precisamente podemos tener ciertos errores, ¿cierto? Por la iniciativa, por el querer hacer las cosas con mucha emotividad y más con los impulsos que de pronto muchas veces con la misma razón o con la misma espiritualidad, como inclusive lo que compartía el hermano Julio ahora sobre el ejemplo del liceo y los jóvenes, de cómo los jóvenes necesitaban el acompañamiento del profeta para hacer las acciones, como también inclusive vemos que una de las causas fundamentales cuando se dividió el reino de Israel fue precisamente por un consejo de los jóvenes, cuando este rey no pidió, ¿cierto?, el consejo de los ancianos, sino que buscó un consejo de los jóvenes. Y no es porque los jóvenes, ¿cierto?, no se les tenga en cuenta, sino porque precisamente es decir, lo que necesitan es acompañamiento. Y entonces, en este caso, referente también a la otra pregunta, es precisamente eso, la pregunta de que un joven cuando toma mucha iniciativa, pero digamos es un joven que de pronto ve que no tiene respuesta o no ve como la misma empatía con los otros jóvenes o con los mismos ancianos, sino que quiere ser una rueda suelta, pues recordarle eso precisamente, el hecho de que no somos ruedas sueltas, de que no somos parte de un cuerpo y que estamos aislados de ese cuerpo, sino que precisamente cada uno somos miembros y sujetos unos a otros, como lo decía también en Corintios, y nos recordaba de que así seamos, que cada uno nos sintamos como un miembro, ¿cierto?, especial, que tiene sus funciones, pero que igualmente no puedes echar al otro, ¿cierto? El ojo no puedes echar a la mano no puedes echar a los pies, ¿cierto? Y así sucesivamente, o a la oreja. Entonces, mirar que todos nos necesitamos siempre unos a otros, que todos trabajamos para que el cuerpo completamente funcione, todos tenemos que trabajar coordinadamente. Entonces, en cuanto a esto, sí, no olvidar entonces los jóvenes, siempre buscar la compañía, ¿cierto? Siempre buscar como el asesoramiento, la compañía, el consejo de los ancianos. Y va a llegar un momento en que ellos van entonces ahora a tomar esa misma posición, ¿cierto? Nosotros, como decía el hermano Germán ahora, nosotros va a llegar un momento en que ya vamos a estar ahí, vamos a llegar ahí en sillas de ruedas, o vamos a llegar ahí en muletas, o vamos a llegar allí ya, ¿cierto?, en condiciones ya un poco deterioradas. ¿Y quiénes son los que van a seguir entonces el ministerio en las congregaciones? Pues van a ser los jóvenes que están actualmente. Ok, muchas gracias, hermano Carlos. Bien, tenemos dos preguntas muy similares. Dice, ¿cómo aconsejar a un joven de una manera práctica cuando quiere restablecer su comunión con Dios y con los hermanos, pero su timidez no lo deja o probablemente ya está reacio a lo que es el evangelio? Entonces, ¿cómo de una forma práctica trabajar con estas personas que se han apartado del Señor, pero que probablemente quieran restablecer su comunión con Él? Hablando específicamente de los jóvenes. Hermano, yo creo que estas son cosas comunes que desembocan en lo mismo. Debe haber una apertura, debe haber una amistad para abordar un joven así, para poderlo ayudar. Entonces, yo pienso que es preocuparnos por acercarnos más a los muchachos, por ser más amigos de ellos. No esperar que se presente una situación como la que se está planteando, porque probablemente no se van a obtener buenos resultados, sino en tiempos de calma, crear esa amistad para que cuando se presente algo así, tengamos oportunidad de abordarlos, de ayudarlos, de aconsejarlos, de orientarlos, ¿sí? Es que nuevamente lo mismo, hermano. Yo creo que lo que hemos hablado hoy desemboca en que necesitamos fomentar amistad con los jóvenes. Necesitamos acercarnos a ellos, conocerlos más, para que al crear ese ambiente, el joven en las condiciones de la pregunta, pues va a tener a quién acudir.
Mientras que si está solo y el mundo sigue atrayéndole y mostrándole otras cosas, pues ¿para dónde va a coger? Entonces, desemboca en que debemos tener amistad con los jóvenes. Eduard. Sí, bien, pues, hermano Alex. Buenas tardes, hermanos. Que a veces uno puede notar que hay como una barrera entre como el liderazgo y en sí los jóvenes. Y muchas veces uno ve que ellos pues tienen como temor de acercarse muchas veces a los que ellos saben que son los líderes de la asamblea, pues por lo que ya varios hermanos han dicho, el hermano Germán, que está viendo el hermano Carlos. Entonces, yo creo que es donde tenemos que como trabajar mucho para, o sea, valorar todo lo que son reuniones de jóvenes, aunque a veces ya de pronto no tengamos la edad, ni las fuerzas, ni los ánimos como para seguir el ritmo de ellos, pero acordarnos que en algún momento pues estuvimos como en esas etapas, muchos que fueron creyentes desde niños de sus casas, y como a veces nos toca como olvidar, no quedarnos como en esta etapa que ahora estamos donde, y como nos metemos un poquito en los zapatos de los jóvenes. Creo que eso es muy importante, y nosotros, en los que trabajamos en nuestras asambleas, tenemos que pedirle mucho al Señor que nos ayude a valorar mucho el trabajo de los jóvenes y tratar de como ya decía el hermano Germán, estar ahí, estar con ellos, hacernos amigos de ellos en lo que podamos, ¿cierto? Que la autoridad no sea como una barrera para que ellos se puedan acercar a nosotros, sin dejar a un lado como el respeto que ellos pues deben de tener en ciertos momentos, pero yo creo que eso es fundamental, que los muchachos, como repito, como decía el hermano Germán, que tengan libertad de poder acercarse a los hermanos que son ancianos o diáconos, y no pues que es que si me acerco solamente me va a regañar o me va a poner que la Biblia, porque puede pasar. Entonces yo creo que es parte de lo que tenemos que a veces trabajar. Pasa los que somos padres, tenemos dos hijos y totalmente diferentes en forma de pensar, de ver la vida, de todo, y a veces incluso es difícil para uno de padre como similar eso, que como tan diferente a ella y así, pero como padres nos toca ir aprendiendo de que tenemos que soportarlos, perdonarlos, amarlos. Creo que es lo mismo que tenemos que tratar de hacer con todos nuestros jóvenes de nuestras asambleas, que acercarnos a ellos de una forma de que ellos puedan tener la confianza de querer hablar de ciertos temas que son difíciles para ellos y que a veces incluso no van a tener confianza de hablarlos con sus propios padres y de pronto tienen la libertad de hablarlo con nosotros. Entonces, que nos ayude el Señor como listo, si somos líderes de jóvenes o si somos ancianos, pero que eso no sea como una barrera para que ellos se acerquen. Entonces, mostrarnos que igual somos ante sus servidores, como la Biblia nos lo enseña, que estamos es para ayudarles y no solamente para ejercer autoridad sobre ellos, ¿cierto? Hermano John Edward, disculpe. Sí. Hermano, yo creo que una de las cosas importantes que nos está dejando este conversatorio es que necesitamos ponerle más cuidado a los jóvenes. Es que necesitamos acercarnos más a ellos. Y es que necesitamos encontrarnos más, así sea de manera virtual. Yo no sé si Julio ya está conectado. ¿Sí? Julio. No lo veo. Bueno, no sé si Julio pudiera liderar algo así. Julito, hermano, es que yo pienso que es necesario seguir hablando de esto. Este tiempo fue muy corto, realmente. Y yo creo que usted podría liderar, encontrarnos una vez al mes o algo y hacer un análisis. ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes? Esas estadísticas que usted presenta son alarmantes y no podemos quedarnos cruzados de brazos. Bueno, dejemos a ver qué va a pasar. Yo creo que esto nos está abriendo los ojos, hermanos, de que hay una gran necesidad de trabajar con los jóvenes de hoy, de acuerdo al ambiente en que ellos viven y poderles brindar en el Evangelio las soluciones que ellos están buscando. Entonces, necesitamos volvernos a encontrar, hermanos. Yo creo que esto es solo la apertura de lo que se puede hacer a nivel nacional, conversando,
ayudando, apoyándonos, bueno, encauzándonos de alguna manera para llegar más a nuestros muchachos porque nos necesitan. Sí. Sí, yo pienso, hermanos, que lo que estamos viendo aquí es que hay una gran necesidad en la vida de los jóvenes y construir un puente de acceso entre nosotros, como decía el hermano Alex, entre los ancianos, entre los que lideramos, pero es un puente de acceso de amistad, ¿cierto? De hermandad. Y pienso que ese conversatorio no puede quedar ahí, debemos implementarlo un poco más allá, una visión hacia los líderes de jóvenes y hacia todos los que estamos involucrados como iglesia también, de cómo buscar las alternativas de que ellos estén ahí, porque una preocupación también, no la nombré, pero es que los jóvenes están yendo en la iglesia de los 13, 14 años y muchos de los que entran a la universidad también se van y no vuelven. Entonces también ahí hay un factor de preocupación muy grande que tenemos que trabajar también. ¿Qué está pasando, cierto? Sigue, hermano John Edward. Muchas gracias, hermano. Tenemos una pregunta más acá. Dice, teniendo en cuenta que los adolescentes en ocasiones no se mezclan con las mayorías de jóvenes o adultos, ¿cómo manejar esa relación entre adultos y jóvenes y para que haya un equipo? El hermano Julio hablaba al principio del liceo y los jóvenes, ¿cómo lograr desde ambas áreas ese equipo? Hermano, yo creo que estamos hablando de dos cosas que son necesarias. La una, los hermanos mayores, ancianos, como queramos llamar, acercarnos a los jóvenes. Y la otra es cómo integrar a los adolescentes con el grupo de jóvenes, porque a veces no se hallan. O sea, el adolescente ni es niño ni es adulto, está en una etapa como de transición. Entonces también ellos ven a los otros jóvenes con 3, 4, 5 años más como muy mayores y cómo se van a integrar con ellos. Y esos jóvenes también piensan que estos son como muy niños, como, ¿sí? Entonces ahí también hay una brecha. Son dos brechas que debemos, bueno, no lo llamemos brechas, tenemos que tender puentes en esas generaciones a que podamos hacer un trabajo efectivo. Entonces, es una gran tarea, hermanos. Pues en sí creo que también es necesario como involucrar de alguna forma a los papás, que si los papás no apoyan reuniones de jóvenes, escuelas dominicales, etcétera, entonces es muy difícil. Pero si podemos ayudar a los papás a que sepan cómo hacer un devocional con los niños, cómo guiarlos en los caminos del Señor, entonces ya podemos trabajar con la ayuda de ellos desde la casa, desde la raíz. Sí, eso también puede ayudar. Bien, yo creo que el común denominador o lo que une la mayoría de respuestas es la confianza y la relación que se pueda generar, ya sea padre, hijo, a líder, anciano, joven de la iglesia. Entonces creo que esto es un área que debemos trabajar fuertemente y a lo cual el Señor nos está llamando en esta ocasión. Una última pregunta, los jóvenes de fe preguntan, ¿cómo trabajar con jóvenes que llevan algunos años en la congregación, pero no se evidencia crecimiento espiritual? Y más hoy en día con una generación que es un poco despreocupada, con una generación que le falta cierto compromiso. ¿Cómo trabajar con estos jóvenes? Eduardo, hay algo que uno ve en la Escritura que es muy bonito, y es que el Señor Jesucristo escogió a 12 apóstoles y todos no eran los más espirituales, pero Él los escogió. De hecho, uno de ellos era el traidor, y era ladrón, y era una persona que pues nadie lo hubiera escogido, pero aún así Él los escogió. Yo creo, pero ¿qué caracterizó al Señor con todos ellos? Que los amaba, que los escuchaba, que les enseñaba. Yo creo que es donde aún los jóvenes que son más espirituales que otros jóvenes
pero a veces puede pasar que ellos se sienten más espirituales y al no ver que alguien lleve como ese mismo ritmo espiritual, entonces también lo pueden mirar como por debajo. Y esa no es la idea, porque igual puede pasar en una iglesia que entonces los que de pronto están sirviendo miran con menosprecio a los que no están sirviendo, y en los temas que nos han enseñado en este fin de semana nos mostraban que incluso hay hermanos que el hecho de que no estén, o sea, estén ejerciendo algún don, o lo veíamos ayer en el conversatorio, eso no quiere decir que sea un hermano de menos calidad, sino que tiene que haber en algún momento un llamado del Señor, ¿cierto? Pero yo creo que es como, yo lo resumiría, hay que amarlos, hay que estar con ellos, hay que demostrarles que a pesar de que no son como lo que uno quisiera ver en ellos espiritualmente, que valen para nosotros, que queremos acompañarlos, que queremos demostrarles que pues, por algo tenemos al Señor Jesucristo y Él es amor en nosotros. Yo creo que a veces si somos fríos con estas personas que los llamamos simpatizantes, o porque el hecho de que no se han bautizado, no los vemos en una disciplinas espirituales, les podemos ver como, y tal vez no lo hacemos conscientemente, pero no les vemos como hermanos o como personas que realmente son de más valor. Yo creo que si ellos se sienten, el joven que no se siente amado, o sea, él ve eso, el rechazo, ve que no le quieren. Yo creo que hay que trabajar en eso, es acabar con las rosquitas a veces, acabar con estos círculos que no dejan entrar a más jóvenes, que es muy difícil, pero hay que enseñárselo a los muchachos, y que también puede pasar aún en el círculo de la iglesia, para poder que ellos puedan ver que pueden entrar, y al ver a otros jóvenes que avanzan espiritualmente, pues ellos también se les va a poder pegar eso. Sabemos que lo que más puede arrastrar arrastra más el ejemplo que las palabras, que los regaños, que las exhortaciones, y el Señor lo enseñó. Él les dijo, ustedes me dicen que yo soy el maestro y Señor, dicen bien porque yo lo soy. Y entonces en Juan 13 dice que les dio unas enseñanzas que deberían seguir si ellos reconocían que eran maestros. Yo creo que a estos muchachos hay que amarlos, hay que acogerlos, hay que invitarlos, como el hermano Germán decía, a los más difíciles incluso hay que acercarse más. Y uno lo ve, un padre cuando el hijo es más difícil, a ese es el que más se le acerca, aún sienta celos el que no es tan difícil. ¿Por qué? Pues porque uno está preocupado por ese que de pronto lo ve que va tal vez cogiendo un rumbo diferente. Yo creo que así deberíamos de pensar a nivel de estos muchachos, que no vemos que se acoplan, entonces, ¿cómo más les llegamos? ¿Cómo más podemos acercarnos a ellos que no se sientan rechazados? Amarlos y estar ahí con ellos. Hermano, yo le agregaría otra cosita. ¿Qué hizo Jesús antes de elegir a sus discípulos? Dice la Biblia que pasó toda la noche orando. ¿Hay alguna otra parte de la Biblia donde nos menciona que oró por sus discípulos? Bueno, aparte de Juan 17, cuando ya prácticamente estaba para irse el Señor. Creo que no, tácitamente no lo hay. Pero yo personalmente creo que esas veces en que el Señor se apartó solo a orar, pedía por sus discípulos. Y vemos también en Pablo un ejemplo así, por ejemplo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3, cuando él dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Miren esta expresión, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Entonces, cuando encontramos un joven así como neutral, que no avanza, que está ahí como quieto, hermanos, yo pregunto, ¿cuántas veces oramos por ese joven? ¿Cuántas veces lo presentamos al Señor y hasta con las necesidades que conocemos que tiene? La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Y a veces lo que no hacen las palabras, lo que no hace otras cosas, el Señor produce cambios a través de la oración. Pero hay que interceder por ellos. Hay que colocarlos delante del Señor para que el Señor trate con ellos, ¿sí? Entonces, además del trabajo que se hace, además de la parte social, además de la parte de amistad, de acogerlos y todo eso, la oración, hermanos. Ese es un recurso infalible. Entre más los conocemos, más tenemos motivos de oración. Entre menos los conocemos, haremos oración general. Pues uno escucha, ¿cierto? A veces en las reuniones de oración, hermanos, oremos por los jóvenes. Sí, Señor, bendice a los jóvenes. Eso es una oración muy general. Bueno, por lo menos es algo, ¿cierto? Pero ¿qué tal cuando decimos, Señor,
Ayuda a José, que está en esta y esta situación, Señor. Ayuda a esta joven, Ana, María, ¿sí?, que tiene esta dificultad, que en su hogar le pasa esto, que en el colegio, que en la universidad. Hermanos, esos son oraciones más directas, porque llegamos con motivos claros al Señor. Entonces, ese tipo de jóvenes que mencionan en la pregunta, además de lo que ya hemos hablado, es orar por ellos, hermanos. Si el Señor no nos edifica, ¿quién nos puede edificar? Si el Señor no nos cambia, ¿quién más nos puede cambiar? Pero no nos recarguemos tanto en métodos y en formas y cómo hago por acá y cómo hago por allí, y olvidamos lo más importante, que es la oración. O sea, hay que hacer cosas, sí, claro. Podemos motivar, podemos acercarnos, podemos invitarlos, podemos generar amistad, todo eso es bueno. Pero si no va arropado con oración, hermano, de pronto el resultado no sea como lo esperamos. Hermanos, yo quisiera como también añadir un poco a lo que los hermanos han dicho, algo que es importante que debemos tener entre nosotros, y que inclusive es precisamente uno de los frutos del Espíritu, ¿cierto?, que es la paciencia. Y es más, inclusive la palabra nos lo recuerda en varias ocasiones, de tener paciencia unos con otros. Hermanos, por muchos años de pronto vamos a tener jóvenes así, por muchos años. Conmigo, por ejemplo, yo fui uno de los que tuvieron que tener paciencia, muchos hermanos. Entonces yo me empecé a congregar como a los 11, más o menos 11 años. Y para empezar a ser como un poquito más constante, tuvieron que pasar muchos años también. Y para ya empezar a trabajar o a colaborar en el servicio con los mismos jóvenes también, pasaron unos buenos años. Pero siempre veía un acompañamiento allí de unos jóvenes, siempre veía un hermano que estaba pendiente, lo llamaba a uno, lo buscaba la manera de invitarlo, ¿cierto? Buscaba la manera de, por más que uno rechazaba y por más que uno se escondía, ahí estaba el hermano. Y otros, ¿cierto? Entonces, digamos, yo pienso que una de las formas es tener paciencia, pero una paciencia también con una actitud de acción, de querer, digamos, de hacer cosas, ¿cierto? La misma palabra en 1 Tesalonicenses, quisiera leerlo, dice en 1 Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Esta expresión, digamos, de alentar a los de poco ánimo, pienso que en parte se refiere a esta pregunta, ¿verdad? Que sostengáis a los débiles, eso también se refiere. Terminamos con que remata, que seáis pacientes para con todos. Ya digamos, mirar, ¿cuáles son las estrategias para alentar o cuáles son las estrategias para sostener a los débiles? Eso es lo que sí tenemos que cada uno empezar a mirar, ¿cierto? Lo que el hermano decía, primeramente la oración, en segundo la visitación. Otro aspecto es involucrar, ¿cierto? Involucrar a los jóvenes en actividades sociales. Yo me acuerdo cuando en Sin Palos cuando recién estaba como joven, involucré mucho con los hermanos y con las actividades de los jóvenes, precisamente con las actividades sociales, ¿cierto? Sea como sea, no podemos negarlo, eso es un enganche, ¿cierto? Las actividades de ir a jugar ping-pong, de ir a jugar basquetbol y luego seguir después con la reunión de jóvenes. Entonces, todas esas cosas sirven. Entonces, ya es como buscar estrategias, ¿verdad? Pero la recomendación del Señor es alentar, sostener y tener paciencia. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, muchas gracias. Hay algunas preguntas que se quedan sin responder. Hay todavía en el chat algunas preguntas, pero sería interesante. Yo sé que el hermano Germán, el hermano Roland, Julio, Alex, bueno, muchos de los hermanos que están acá siempre están atentos, aún si lo hacen por un medio personal, o sea, llamarles y hacer este tipo de preguntas. Ellos están dispuestos a apoyar y a brindar soluciones. Muchas gracias a todos por conectarse. Ya debemos ir terminando este tiempo. Una vez más, disculpas por lo ocurrido y bueno, gracias al Señor pudimos continuar. ¿Alex va a mencionar algo más? Sí, era eso, Dan. No, pero usted ya lo dijo, pedirles disculpas a los hermanos. Es por eso casualmente hoy hacíamos el anuncio que estábamos viendo esta gente que quería como dañar todo y pues realmente es imposible cuando alguien
como que hace ese hackeo. Entonces, pues pedirle disculpas, y los hermanos están tratando cómo editan ese pedazo para que eso no quede montado en YouTube o en internet, porque como queda grabado todo lo que se ha hecho en el día, están mirando cómo borran ese pedazo. Pedimos las oraciones para que el Señor les dé la capacidad y el conocimiento para hacerlo, pero muchas disculpas, hermanos, eso es algo pues que ninguno hubiéramos querido que pasara, pero lastimosamente se dio, ¿cierto? Amén, hermanos. Muy bien. Entonces tenemos una tarea muy grande como padres, los que son padres, como líderes de jóvenes, como ancianos, y es trabajar en esa relación personal con los jóvenes, involucrarles en el servicio, involucrarles en una vida espiritual. Y también los jóvenes tenemos otra tarea frente al liderazgo, y es abrir la oportunidad de que nos pastoreen, no tener ese temor, esas puertas cerradas pensando de que nos van a juzgar, nos van a criticar, nos van a presionar, sino que por el contrario siempre es buscando un bien para nuestra vida espiritual. Entonces, hermanos, oremos. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados también por la plataforma de YouTube, y esperamos que podamos seguir creciendo en el Señor. Edgar, disculpe. Sí. Yo creo que sería bueno no dejar, o sea, el hermano Germán lanzó pues una propuesta que yo creo que oremos al Señor y ponerle, pues si se puede, de una le tiró la carguita al hermano Julio Villamizar, pero sería muy bueno, hermano Julio Villamizar, sí, o sea, así como él decía, así sea una vez al mes, incluso que nos pudiéramos encontrar como en familias con nuestros jóvenes y haber momentos donde ellos lancen preguntas. Yo creo que es muy importante, hermano. El Señor, pues, a través del hermano Germán pone a carga, pues yo creo que todos los que somos padres y los que estamos preocupados por nuestros jóvenes de nuestra asamblea, sería muy bueno, con la ayuda del hermano Julio Villamizar, que está pues con todo este trabajo, y yo sé que él está dispuesto, que es un hermano muy ocupado, pero yo sé que el hermano saca tiempito para esto. Entonces oremos y a ver de pronto cómo se da algo así sea cada mes que nos podamos encontrar. Era eso, Dios les bendiga. Amén. Señor, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por tu amor y tu cuidado. Te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y gracias porque también podemos tener estos espacios para crecer, para conocerla, para ser edificados por medio de ella, Señor. Queremos pedirte que tú nos bendigas y que nos ayudes como líderes a saber trabajar con nuestros jóvenes. También que los padres tengan sabiduría, tengan discernimiento para trabajar con sus hijos, y que también como jóvenes podamos ser sensibles a tu voz y tener un tiempo de comunión contigo, Señor. También es necesario que también nosotros podamos abrir las puertas a un devocional, a un estudio personal, para que de esa forma seas tú mismo quien nos edifique, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que se ha podido reunir durante este tiempo de conferencia, durante este conversatorio, y permite que las cosas que aprendemos en este tiempo sea de mucho provecho y que realmente lo llevemos a la práctica. Muchas gracias y quedamos en tus preciosas manos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.